Bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Iniciamos hoy otra de las sesiones de San Esteban Cultural, patrocinadas por el Hotel Palacio San Esteban y por Gesprosal. Hoy tenemos y vamos a hablar sobre el bullying y el ciberbullying en los colegios y cómo ha transcurrido durante este tiempo de pandemia. Sin más, yo os dejo en manos de Nati Cabezas, que va a hacer la presentación de nuestro invitado. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y por hacer posible esta videoconferencia, que bueno, hay que adaptarse a los tiempos y si no podemos vernos la cara en presencia, pues nos la vemos así, pero yo creo que siempre es agradable. Hoy tengo el gusto de presentar a una amiga, pero que además es una persona que yo creo que está aportando muchísimo a la sociedad. Es Carmen Guillén Sánchez, es la presidenta de la Asociación de Bullying y de Ciberbullying de Salamanca, asociación que se fundó casi hace 4 años, en enero hará 4 años, y que está haciendo una labor extraordinaria, pero con muchísimo esfuerzo, como todos los trabajos de asociaciones, porque situarse en la sociedad y defender valores y luchas como la que está haciendo AXVIC, pues es duro, y más con el tema del acoso y del ciberacoso tan patente y tan en los medios todos los días, que ojalá no pudiéramos escuchar ni ver ninguna noticia de estas. Carmen, por supuesto, es una gran experta en acoso y en ciberbullying, es perito judicial, coach educativo y, bueno, me decía ella, no digas todas las cosas. Bueno, yo no voy a decir todo lo que tiene, pero sí que es una experta en mediación, en comunicación intercultural y social. Con ella os dejo, va a hacernos una exposición un poco como de 20 minutos y después, si os parece, creo que es lo más, donde más nos puede llegar a cada uno, podemos participar haciendo preguntas o interviniendo, haciendo comentarios desde nuestra propia experiencia, porque aquí hay personas en esta imagen, en esta pantalla, que podrían contarnos mucho también del acoso. Sin más, Carmen, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y dedicar tu tiempo. Te paso. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar con vosotros. Te tengo que aclarar que agradezco todo lo que has dicho de nosotros, en especial de mí, pero en mediación todavía lo estoy estudiando. Todavía no estoy en ello. Pero bueno, la verdad es que hemos llegado aquí con mucho esfuerzo, como todas las asociaciones. O sea, a unos les ha costado más que a otros, pero aquí estamos y, bueno, pues aportar todo lo que podamos. Agradezco el que hoy estéis conmigo y, bueno, pues hace mucho tiempo que no veía a una persona que está por aquí y le mando un abrazo muy especial y ella sabe el porqué. Así que un abrazo, Arantxa, y un abrazo al resto, por supuesto. Siempre es un placer estar entre amigos. Y bueno, pues yo quería empezar diciendo que hoy es el Día de los Derechos Humanos, los derechos fundamentales. Y quería hacer una alusión precisamente a esos derechos y decir que el acoso escolar es una cosa de derechos humanos, porque vulnera muchos de ellos. Entonces hay que hacer siempre hincapié en seguir peleando por esos derechos y porque no sean vulnerados. Y más cuando estamos hablando de niños y estamos hablando de futura sociedad. Así que eso es lo que quería decir. Quería hacer alusión a esos derechos humanos. Y bueno, pues ya si estáis todos y me lo permitís, pues vamos a empezar a hablar de acoso escolar. ¿Cómo ha transcurrido todo este tiempo desde que empezó el confinamiento hasta que acabó el curso? Pues os tengo que decir que para muchos niños ha sido un gran alivio el permanecer en sus casas y el no asistir al colegio. Hemos estado viendo durante todo este tiempo que muchos de ellos han subido incluso sus notas, incluso han recuperado sus asignaturas, y que a la hora de volver otra vez al colegio sí que ha habido otra vez problemas.
También es cierto que mientras han estado en casa, el acoso escolar como tal no se ha dado. Ahora empezaremos en materia a ver qué es. El acoso escolar no se ha dado como tal, de manera presencial, pero sí que ha subido el ranking en ciberbullying y otros tipos de delitos que vienen asociados a ello. Entonces, por un lado, no lo ha habido presencial, pero ha sido algo que ha cotizado al alza el tema de las redes sociales. Así que, bueno, pues vamos a ir hablando de todo eso un poquito. ¿Qué es el acoso escolar? Pues el acoso escolar es cualquier tipo de maltrato que se da dentro del ámbito educativo, que se da entre iguales dentro de un ámbito educativo. ¿Qué se tiene que dar para que sea considerado? ¿Qué características se tienen que dar para que sea considerado acoso escolar? Pues en especial 4 de ellas. De hecho, hay un protocolo en Castilla y León que nació en 2017, que ese protocolo nos refleja esas 4 características. En esas características se habla de un acto deliberado. Es un comportamiento agresivo y negativo con la intención de hacer daño. Reiteración en el tiempo, que sea continuo, que no sea un hecho aislado, sino que se venga repitiendo en el tiempo. En esto siempre he discrepado bastante, porque siempre he preguntado lo mismo: ¿cuánto tiempo? Y todavía no he obtenido, la verdad, una respuesta, porque sí que es verdad que el acoso escolar cada vez es más agresivo. Entonces, cuando se trata de algo tan serio, no podemos permitirnos el lujo de ponerle un plazo, porque realmente así no se puede. Desigualdad de poder, pues implica un desequilibrio de poder y fuerza que dejan a la víctima en situación de vulnerabilidad. Y se tiene que dar que sea intencionado en el tiempo, que sean actos premeditados con la intención de bajar esa autoestima o de hacer daño. En España el acoso escolar no se empezó a ver hasta el 2004 a raíz de un caso que hubo, del caso Joaquín, pero realmente el acoso escolar ha existido siempre. Sí que también es cierto que se vuelve a ver más de actualidad, por decirlo de alguna manera. En los últimos años se habla bastante más de ello. Yo creo que porque personalmente considero que porque ya se identifica, ya la gente sabe lo que es. Antes se catalogaba pues como cosas de críos, esto siempre ha habido, se sigue haciendo. O sea, actualmente es una de las cosas con las que te encuentras, son cosas de críos, se le quita un poco la gravedad que tiene, ¿no?, al decir que son cosas de críos o que esto siempre ha existido, o cosas por el estilo. Y creo personalmente que no se debe minimizar un problema tan grave como es este. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto tiene un nombre y se llama acoso escolar. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre, que eso es uno de los errores que tiene este país, no llama a las cosas por su nombre. En el acoso escolar siempre hay 3 partes que son implicados. Está la víctima, por un lado, están los espectadores, y está, por supuesto, el agresor. La víctima es quien sufre este tipo de conductas, el agresor quien provoca estas situaciones, y los espectadores son todos aquellos que lo miran y no hacen nada, bien porque tengan miedo de ser los próximos o bien porque realmente no sepan cómo actuar. Si nos adentramos más, os podría hablar de que hay varios tipos de víctimas también. Está la víctima que es sumisa, que acata todo. Está la víctima que responde, y está la víctima que unas veces es agresor y otras veces es víctima. Dentro del acoso nos encontramos con esos 3 tipos de víctimas. ¿Qué tipos de acoso podemos ver? Pues podemos encontrar grupos y subgrupos. Los grupos, pues estaría el acoso físico, que conlleva el pegar, el empujar, el agredir, etcétera, etcétera. El verbal, pues burlas o motes, son ejemplos directos de todo esto. Crítica también se entraría dentro del verbal. Está, para mí, quizás
quizás casi peor, el psicológico. Es aquel que no tiene golpes, pero que aumenta la sensación de miedo, buscando el reducir la autoestima y el relegar a nada a una persona. Y está la exclusión social, que es el que busca el no dejar participar, el aislar al resto de los compañeros, el ignorarlo de forma directa o indirecta. Y bueno, pues también se conoce como contagio social. Realmente cuando uno lo empieza, la verdad es que sigue el resto. Esto es como la gripe, uno lo tiene y se contagia al resto. Pues el acoso escolar es lo mismo. Y luego está otro tipo de acoso que nos ha aparecido a raíz de unos años para, que es el que apareció con las redes sociales, que es el ciberbullying. El ciberbullying es el acoso psicológico a través de las nuevas tecnologías. Y de este, si queréis, podemos hablar un poquito más tarde, porque este también lleva lo suyo. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar? Pues hay unos indicadores que nos pueden llevar a ver qué está pasando. Esos indicadores pueden ser la tristeza. Nosotros de repente vemos un niño que antes era súper alegre y ahora lo vemos con una apatía total. Está triste, aísla, la ruta que antes cogía para ir al colegio ahora la desvía, no quiere participar en cosas en las que antes participaba con sus compañeros de clase. La caída brusca de las notas también es un indicador, para mí casi quizás el más objetivo, ¿no? Alguien que antes le gustaba ir al cole, ahora ya no quiere ir, ya busca excusas para no ir. Y incluso los fines de semana, cuando se va acercando la hora de ir al colegio, pues aparecen esos típicos dolores de barriga, dolores de cabeza. O sea, estás somatizando, es lo que conocemos como somatizar. Ya hemos hablado de que se suele aislar. También puede aparecer cambios alimenticios. O come mucho o deja de comer. Pero eso también se acusa. Y pesadillas nocturnas, o sea, cambios en la conducta del sueño. También podemos observar que en algunas ocasiones vienen del colegio con agresiones, con moratones, con arañazos e incluso con el material o la cartera o la ropa rota. Eso son señales de que puedan estar padeciendo acoso escolar. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo no culpabilizarlos. Si descubrimos o intuimos que pueda estar padeciendo acoso escolar, ante todo siempre hay que dejar una línea de comunicación abierta entre padres e hijos, para cualquier cosa, pero para esto más. Y no culpabilizarlos, o sea, no echarles la culpa, no esas cosas que a veces se oyen, algo le habrás hecho, tú tendrás la culpa y cosas por el estilo. Eso es un error y un error muy grande. Hay que dejarles hablar, por supuesto, y buscar esa manera de averiguar qué es lo que está pasando. Ante todo esto, si detectamos o ya nos consta que realmente tenemos el problema que tenemos, pues ya hay que buscar otro tipo de ayuda, si el niño la demanda, como ayuda psicológica o ayuda médica, si en algún momento el niño viene con golpes o con otro tipo de cosas. Ante esto, por supuesto, acudir al colegio, pedir que se abra el protocolo de actuación de acoso escolar, poner en conocimiento del centro, siempre por escrito, eso sí, siempre por escrito este tipo de situación y pedir que se aclaren las cosas. Ese protocolo lleva implícito una serie de actuaciones y bueno, pues seguir ese protocolo y ver en qué acaba, si realmente se diagnostica o no. Que la cosa vemos que no y que realmente es más grave de lo que nosotros creemos, pues ya tenemos otro tipo de ámbitos, como serían ya los cuerpos de seguridad del Estado y, bueno, pues bienestar social, los CEAS y ya otro tipo de estamentos un poco más autoritarios, por decirlo de alguna manera. También nos queda, claro, el acudir a inspección educativa, al mismo tiempo que al centro. Por supuesto hay que comentárselo a ellos también y bueno, pues esperar que
que sean enérgicos en todo esto y que hagan lo que realmente hay que hacer. ¿Cómo se puede prevenir el acoso escolar? Pues mira, siempre digo que el acoso escolar es cuestión de educación y de prevención. No es otra cosa más que educar y prevenir. Yo sé que a veces esto es difícil, pero realmente es lo que hay, ¿no? Creo que es cuestión, por un lado, de habilidades sociales y, por otro lado, de valores que se están perdiendo. Ese tipo de valores hay que fomentarlos y, por desgracia, en estas épocas hay valores que estamos perdiendo. Entonces, la prevención es educación y, bueno, pues fomentar ciertos valores, ciertas habilidades sociales, el no juzgar, permanecer atentos a las señales que nos dan y bueno, y muchas veces lo digo, y rezar para que no te toque. Realmente, Carmen, perdona. eso, Carmen, como aquí dependemos mucho del tiempo y nos decías que queríamos hablar también del ciberbullying, ¿sabes? Y quizá en la época esta de pandemia ha tenido mucha fuerza, te digo que te quedan más o menos 10 minutos. Vale. Para que tú bueno, pues mira, el tiempo. Se va el tiempo, se va. Sí. Deciros que, según estudios privados, en España 1 de cada 3 alumnos españoles sufre acoso escolar. O sea, como veis, tenemos un problema muy serio. O sea, no es cualquier cosa. 1 de cada 3 alumnos españoles sufren acoso escolar. Con el tiempo, la verdad es que la cifra va bajando. Esta cifra hace 2 años era 1 de cada 4. Con la llegada de las redes sociales es 1 de cada 3. Y os puedo decir que de esos 3, 1 de ellos es un ciberbullying. O sea que, como veis, tenemos lo nuestro. Pero bueno, si queréis vamos al ciberbullying. Como ya os dije antes, el ciberbullying es el acoso psicológico que se da a través de las redes sociales. El ciberbullying se da entre iguales, o sea, entre críos más o menos de la misma edad. Hay que distinguir el acoso del ciberbullying, porque el ciberacoso lo puede padecer cualquier tipo de persona. Esa es la diferencia entre ciberacoso y ciberbullying, un concepto que muchas veces la gente lo confunde. La diferencia es que, como os he dicho, uno lo pueden padecer los niños, los escolares, y el otro cualquier persona. En el ciberbullying están implicados, igual que en el acoso escolar, antes vimos 3 tipos de implicación, aquí vamos a ver 4. Está implicado la víctima, el acosador, los espectadores y personas que son desconocidas, que se aplican a esas redes y se encuentran con todo esto y se aplican a ese ciberbullying. O sea, no te conocen de nada, pero se aplican el cuento. O sea, aquí, como os digo, estamos viendo 4 tipos de personas desconocidas, 4 tipos de implicados desconocidos. En el acoso veíamos 3. ¿Qué se puede hacer respecto? ¿Cómo podemos prevenir? Pues indudablemente hay una serie de pautas en la prevención del ciberbullying, como puede ser no dar datos personales, no subir fotos. Se habla mucho, por ejemplo, de las fotos de los niños que van con el uniforme al colegio. Ya les estás diciendo en qué colegio están con ese tipo de uniforme. Pues todo eso, las personas que tienen ciertas intenciones no muy claras, todo eso lo ven. La privacidad, o sea, no dejar que cualquiera entre en tus redes sociales. Creo que aceptar a las personas que conoces es lo más factible. Detrás de una red social no sabes realmente quién puede estar, ni la intención que puede tener. Cuando subes algo a Internet, realmente pierdes la potestad de ello. O sea, aunque tú lo borres, el rastro queda. O sea, se pierde esa potestad. Actualizar, siempre hay que actualizar todo tipo de aplicaciones, hay que tenerlas actualizadas. Y en los niños siempre digo lo mismo, el control parental, el poner normas, el aplicar, aplicar tu ley, o sea, el hacerle ver, el poner
Hay ciertas aplicaciones que pueden dar un control parental a los padres, como puede ser Alert Cops, que es de la policía, o SecureKeys, creo que es de INCIBE, o de Pantallas Amigas, ahora no recuerdo. Pero bueno, este tipo de cosas sí que nos pueden dar cierta seguridad. También está, indudablemente, siempre he dicho que es mejor educar digitalmente que prohibir. Siempre, por supuesto, está mejor el educar que el prohibir. Y eso es algo que aquí nos hace falta. No estamos preparados para redes sociales. Algunos nos ha llegado realmente tarde. Nuestros hijos son nativos digitales, lo que no somos los padres. Y creo que la educación digital es muy necesaria, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito del centro educativo. Por supuesto, vuelvo a hacer lo mismo, generar confianza para que si se ve en algún tipo de problema, en algún tipo de delito, lo cuente en casa, porque ya estamos hablando de delitos mayores, de cosas mayores. Y algo que llamamos la netiqueta, no sé si alguien sabe qué es la netiqueta o alguno suena el que es la netiqueta. La netiqueta es no hacer en Internet lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, el uso correcto de las redes sociales. Y, por supuesto, hay otra cosa que siempre hago bastante hincapié, en no usar la geolocalización en las publicaciones. O sea, a la gente se la localiza muchas veces por dónde está situada la foto. Tú sabes que puedes estar, que tal persona puede estar de vacaciones porque lo estás viendo a través de sus redes sociales, y eso da pie a cometer ciertos delitos. Las redes sociales tienen algo que nos gusta mucho a todos, y es que, sobre todo a los chavales, a los adolescentes, es que son virales. En medio segundo lo que tú has subido ha dado la vuelta a todo el mundo, ¿no? Son anónimas, porque detrás de una pantalla no sabes realmente quién está, ni para qué va a utilizar lo que tú estás subiendo. Y bueno, son rápidas, o sea, son muy rápidas. Tú le puedes mandar algo a una persona y en medio segundo tenerlo 1000 personas a la vez. Entonces, esas tres cosas hacen que los menores y también los mayores, ¿por qué no?, nos gusten tanto las redes sociales. Han venido para... bueno, pues para hacernos más agradable la vida, porque a golpe de ratón puedes comprar sin tener que ir al Mercadona o a Prica o a cualquiera de ellos, puedes tener los zapatos de moda, puedes lo que tú quieras, pero igual que están llenas de ventajas, también están llenas de riesgos en ocasiones. Y si todo esto no se controla, pueden acabar apareciendo problemas como el que hemos comentado antes, como el ciberacoso o el ciberbullying, y otro tipo de problemática que puede derivar ya en delitos, como pueden ser los sexting, grooming o los famosos retos de Internet que tanto quebradero de cabeza nos dan a los padres a veces. Así que, bueno, pues esto es un poquito lo que yo os quería comentar sobre bullying, ciberbullying. No sé si me he pasado el tiempo, si voy bien. No, muy bien, muy bien. Carmen. Como voy, sí que, y si me lo permitís, ya os voy a dar unos datos. Estos datos están sacados de un informe que se hizo en Castilla y León, está hecho por la Junta de Castilla y León y por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es un estudio que se llama el proyecto SAF y que, bueno, se conoce como Crimina, más vulgarmente lo conocemos como Crimina. Habla del hábito de uso de los alumnos de Castilla y León en las TIC. Y os puedo decir que nos habla de que el 96% puede tener unos 2 años este estudio. Es prácticamente lo último que se ha hecho. El 96% de los alumnos dispone de un ordenador con acceso a Internet. El 85% de los alumnos utilizan las redes sociales a diario. Y las redes sociales más utilizadas por los alumnos son las mensajerías instantáneas, WhatsApp, Telegram, Line, etc. El 12% de los alumnos ha formado parte de dinámicas de sexting. O sea, menos del 1% de los alumnos presenta un uso abusivo de Internet y de las TIC. El 44% de los alumnos ha contactado con desconocidos a través de Internet en el último año. Como veis, tenemos un problema serio con el tema de las redes. La franja de edad más victimizada es la situada entre los 15 y los 17 años, salvo en el caso del control de pareja,
que ese es otro de los problemas que nos estamos acercando a él. Es uno de los subgrupos de los que yo hablaba antes, que se sitúa entre los 18 y los 21 años. Así que esto es lo que en estos momentos tenemos en nuestro país. A mí me gustaría añadir a todo esto un dato que es a nivel nacional, que es muy curioso. Nos habla de que el 84% de los menores de 13 años disponen de un móvil con acceso a Internet y la mayoría de ellos sin control parental. Así que, como podéis ver, es un delito que cotiza al alza. Delito dentro de la palabra, porque realmente el acoso escolar no es delito, no está tipificado en ningún código penal. Sí que lo están tipificados sus acciones o los daños morales o la difusión de fotos o todo ese tipo de cosas, pero realmente como tal el acoso escolar no es delito. Hay otro tipo de cosas, el ciberacoso sí es delito, un grooming sí es delito, pero el acoso escolar como tal no está tipificado en un código penal. Es una de las cosas que desde ASBIC se lleva demandando desde hace mucho tiempo, que se tipifique en un código penal, que se llame a las cosas por su nombre y que se castigue como tal. Carmen, yo te agradezco mucho porque has hecho el gran esfuerzo de resumir para poder informar correctamente. Antes de que pasemos al turno de palabras, sí que quería que nos comentaras vuestra asociación, de qué manera o de qué forma ayuda, o cuando alguien quiera dirigirse a vuestra asociación, cuál sería el procedimiento, si no te importa, así cortito. Bueno, pues nuestra asociación, cualquiera puede acudir a ella. Nuestra asociación tiene un equipo multidisciplinar en el que cabe todo el mundo. O sea, no miramos ni su formación ni... Cabe todo el mundo, esa es la verdad, y todo el mundo, las manos de todo el mundo son necesarias. Entonces, cada caso se lleva de manera particular, o sea, no hay un estándar para todo ello, no hay un protocolo que defina que hay que hacer esto, porque cada caso realmente es distinto. Entonces, bueno, pues se estudia un poquito entre todos lo que se puede hacer y lo que no, y se deriva o se intenta ayudar desde nuestra casa, como digo yo, porque realmente es nuestra casa. Y bueno, pues intentamos que no lleguen las cosas a mayores, que la cosa se palíe o se intente arreglar de la mejor manera, pero sobre todo que los menores, que es de lo que se trata, sufran lo menos posible. Y bueno, hay ayuda psicológica, ¿no? Porque sé que participan psicólogos, pero bueno... Ofertamos ayuda psicológica, ayuda jurídica, pero sobre todo apoyo emocional. Sobre todo que alguien te ponga la mano en el hombro y te diga, yo sé lo que estás pasando. Creo que a la gente, el que alguien los escuche, creo que la gente lo valora más que el resto realmente. Y bueno, pues luego ya dentro de otros ámbitos, pues intentamos tramitar ciertos caminos, aconsejar a la gente cuál es su mejor manera de proceder, y sobre todo de buscar ese bienestar para el menor. También reeducamos a chavales que han hecho algún tipo de conducta, también se hace desde allí. Asesoramos a mucho profesorado. Y en colegios, ¿no? Dais conferencias en colegios y talleres. AMPAs, equipos de fútbol. Bueno, pues hacemos un poco de todo. La verdad es que Arantxa nos mete a veces en algunos fregados tremendos, pero yo creo que acabamos sacándonos todos juntos, ¿verdad, Arantxa? Bueno, pues si te parece, Carmen, y todos los que queráis intervenir, pues levantáis la mano que os veamos, abrís el micrófono y preguntáis o comentáis, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, pero quiero darle la palabra a otras personas para no hablar yo todo el tiempo, ¿no? Así que si
Sé que alguien aquí nos podría hablar mucho de cómo se sienten los padres ante, bueno, igual que como un hijo, cuando viene un hijo con un acoso prolongado, ¿no? Entonces, bueno, libremente el que quiera comentar algo, levantáis la mano y abrís el micrófono. Vamos a ver, antes de continuar, aquí podéis ver la dirección y el teléfono de ASCIL. Perdón. ASBIC. ASBIC. Vale, para el que quiera tomar nota y consultarles lo que necesiten. Bueno, ¿alguien quiere participar? Si no, te pregunto yo, Carmen. Hay una duda que tengo. A ver, Nati, Arantxa quiere... Vale, un minuto, Arantxa. Si habéis hecho algún estudio que relacione el acoso con el estatus de familia. Es decir, si tiene que ver la procedencia de la familia, si tiene que ver si es el hijo mayor, el hijo mediano, el hijo pequeño, si es hijo o hija, dónde se da más, si habéis hecho algún estudio o por los casos que os llegan. Pues mira, plantearnos el hacer un estudio, sí que vamos sacando pequeños datos de todo lo que nos llega. Te puedo decir que cualquiera puede ser víctima de acoso escolar, o sea, no tiene que haber un estatus ni tiene que haber unas características. Sí que hay grupos vulnerables de padecer acoso escolar, pero cualquiera puede ser víctima de acoso escolar. No se da ni en, por decirlo de alguna manera, ni en un estatus medio, ni en un estatus alto, ni eso. Pero, y cualquiera puede ser agresor. Sí que hay una serie de factores que desencadenan unas cosas y otras. Vamos sacando ese tipo de datos, no los hemos hecho públicos nunca. Sí que te voy a dar un dato curioso. Y a mí este dato me ha resultado muy curioso siempre. Parte de los chavales que se acercan, o parte de las personas que ya son mayores y se acercan a la asociación a contarte su caso, pues actualmente son psicólogos. Psicólogos o profesores, pero la mayoría de ellos son psicólogos. Cuando tú preguntas el por qué, la respuesta es siempre la misma. Porque no quiero que otro pase lo que yo pasé. Por eso, entonces, a mí me resulta muy curioso ese dato y te puedo decir que ha sido bastantes veces, no ni una ni dos, han sido bastantes personas las que detrás de un muy buen psicólogo hay un caso de acoso escolar. Quizás se saben poner en la piel del otro, ¿no? Bueno, pasamos a Arantxa, perdona que te corté, abre el micrófono y gracias por participar. Para abrirlo, baja el cursor abajo. Ahí, ¿sí? Ahí, sí. ¿Se me ve? Sí. Sí, vale. Primero, bueno, felicitar a Gesprosal, a Antonio y a Nati por estas iniciativas que hacéis. La verdad es que me parecen magníficas. Que podáis dar también voz a asociaciones como la de ASBIC, que están haciendo un gran trabajo, que me consta porque llevamos ya varios años colaborando con ellos desde la Universidad de Salamanca a través de la Fundación General. Y quería preguntarle a Carmen que si nos podía contar en qué proyectos estáis ahora trabajando, si podéis decir algún proyecto en los que estéis ahora trabajando próximamente y sobre todo también en qué necesidades tenéis la asociación de ASBIC, ¿qué demandáis? Pues o bien a los colegios, a las instituciones, a las familias, a los AMPAs, para que también sepamos cuál es vuestra necesidad para conocerla y a lo mejor poder desde ahí también ayudaros. Pues mira, empiezo por tu última pregunta. Creo que cuando una asociación de apoyo, de ayuda mutua nace, es porque ha fallado todo. Porque realmente te has visto solo y lo único que demandas prácticamente es apoyo, pero apoyo institucional, apoyo moral y, por supuesto, el apoyo de tus iguales, ¿no? Entonces, es lo que ASBIC siempre ha venido reclamando, ese apoyo y, por supuesto, mejoras en todo el ámbito. Tenemos un protocolo de acoso escolar que puede ser mejorado y que tiene que ser mejorado porque con el tiempo estamos viendo que ya se nos queda pequeño, ¿no?
creo que como todo en esta vida las cosas se pueden mejorar y es lo que nosotros tratamos. Volvemos a lo mismo, la ley del menor, por ejemplo, de la que yo tanto he hablado, creo que se debe reformar. Lo que os comentaba antes, el acoso escolar debe de tipificarse en un código penal. Sí que está otro tipo de delitos que son muy parecidos, pero sin embargo el acoso escolar no. Y estamos hablando de menores, no estamos hablando de... O sea, cualquier vida humana es... Cualquier vida humana es válida, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de niños que dependen de adultos precisamente para llevarla a cabo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que desde ASVIC se viene demandando. Ante todo, apoyo, porque sí que es cierto que el acoso escolar es algo que es, perdonadme la expresión, es algo feo, ¿no? Es algo, es incorrecto, por decirlo de alguna manera, y muchas veces se tapa, ¿sabes? Lo que no se ve no existe. Siempre digo lo mismo. Entonces, pues no, creo que lo que hay que intentar es darle soluciones, o sea, darle herramientas y darle soluciones para que todo esto se minimice y un día, afortunadamente, ojalá desaparezca. Pero tenemos que ir actualizando todo ese tipo de información porque indudablemente están apareciendo cosas nuevas como son las TIC y como son delitos en línea que tienen que ser... buscarse la manera de que todo esto se minimice. En cuanto a los proyectos que estamos inmersos, pues estamos inmersos en un proyecto que sacaremos yo creo que en el mes de enero, en el que es una serie de información dividida en 7 especializaciones para que lleguen a todos los colegios, que lleguen a las familias, que lleguen a colectivos vulnerables de padecer acoso escolar y, bueno, ante todo es información. Creo que toda esa información es válida para acabar con ello. Creo que la falta de comunicación en muchas ocasiones da lugar a ciertos problemas por los que los demás estamos aquí y creo que toda esa información hace falta y no la hay. Por otro lado, bueno, teníamos 2 proyectos ya instaurados, que era un proyecto Lobo, instaurado en un colegio por culpa de la COVID, como todo en este año, se ha tenido que parar. Pretendemos seguir con ese proyecto, ampliarlo a más centros si lo demandan. Y Familia Emocionante, que estaba instaurado dentro del ayuntamiento, dentro de la programación del acoso escolar. También se ha tenido que parar por el COVID, pero pretendemos seguir con ello. Y a la par sale también Familia Emocionante Junior. O sea, se ha adaptado el proyecto, que es un proyecto de ASVIC, para los niños. Y bueno, pues pretendemos llevar a cabo esos 2 proyectos y otro que están haciendo en estos momentos. Lo veremos en unos meses, pero esos proyectos ya están actualmente. Carmen, ¿alguien más animaros a participar y comentar vuestra experiencia? Sí, a mí me gustaría hablar, dar las gracias, Carmen. Me ha gustado mucho tu charla. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo soy la madre de una persona acosada. Me emociona muchísimo este tema porque lo he sufrido a lo largo de años en nuestras carnes. Y bueno, pues agradecer todo y a todas las personas que puedan colaborar en este tema porque es un tema fundamental para el desarrollo físico y psíquico de nuestros niños. Esto es fundamental porque es una lastra que a lo largo del tiempo les acompaña. Es muy difícil de que a través de la ayuda psicológica, a través de la ayuda de la familia, a través de lo que tengamos a nuestro alcance, a veces es muy difícil de poder, de esa persona, el poder liberar el sufrimiento que a lo largo de los años no se va. Y las graves consecuencias que esto trae consigo. O sea, es algo que quien no conoce el tema, quien no lo ha vivido, quien no lo ha sufrido, no se lo puede ni imaginar. Pero va a marcar en muchas ocasiones, por desgracia, la vida de nuestros hijos y la vida también nuestra, porque lo hemos vivido y vivimos las consecuencias día a día. Yo creo que esto habría que luchar para que se tipificara en el Código Penal
que lo vean como un delito. Y es que es fundamental, y sobre todo cuando las consecuencias pueden ser, como digo, graves, muy graves, ¿eh? Y que es algo que cuando se produce a lo largo del tiempo. Ahora me alegro mucho de que, bueno, pues en un momento dado puedan colaborar y que haya protocolos. A mí me tocó luchar contra todo y fue durísimo y dificilísimo. No había ningún protocolo de nada, no había ninguna ayuda. Es más, negaban el que eso fuera cierto. Entonces era el consumirte, ir viendo cómo tu hijo lo estaban dañando, una criatura pequeña, hasta que te das cuenta que, bueno, la única solución pues es acudir a urgencias, como tú antes comentaste, el que un médico vea las lesiones, el que en un momento determinado te hagas oír a nivel del Ministerio de Educación y Ciencia, que en un momento determinado puedas ir al fiscal de menores, pero en sí el daño, y más sobre todo en localidades pequeñas o en ciudades pequeñas donde todos se conocen, donde los niños, como tú decías, por cualquier tipo de rasgos, tienen a un primo, tienen a un amigo y bueno, pues han hecho daño y aunque la criatura siga creciendo, se va a encontrar con el primo, con el amigo, y esto en ocasiones se sigue reproduciendo, ¿sabes? No solamente en un colegio, que tienes que sacar a tu hijo como si fuera un apestado, y llega a otro colegio, y que bueno, pues que siempre hay alguien que ha estado en contacto con alguno de los acosadores. Y a mí me parece que todo lo que se pueda luchar para que conseguir que esto sea un delito y para que esto se pueda frenar en el mínimo tiempo posible, me parece que es fundamental para que nuestros hijos puedan crecer saludables y puedan tirar hacia adelante sin que esto les haya minado o sin que esto les pueda afectar tan directamente que puedan destruir hasta su vida. Es un testimonio que es duro, porque ya te digo que yo lo he pasado y ha sido largo en el tiempo, quizá hace 15 años, haya hecho 15 años, pero las consecuencias todavía las seguimos teniendo. Entonces, creo que merece la pena que bueno, se aporte el grano de arena de todas las personas que tengan un poco de sensibilidad y que hayan vivido de cerca o que conozcan este tema. Merece la pena luchar por él, porque es el futuro y bueno, como tú decías, la prevención es fundamental, la prevención a nivel de colegios, a nivel de valores. Esto tendríamos que concienciar a los padres en los colegios mediante charlas, mediante bueno, lo que fuera, el hacer cualquier tipo de actuaciones para que tuvieran los valores, se volvieran otra vez se volvieran a tener como algo fundamental en el desarrollo de nuestros hijos. María Ángeles, te agradecemos muchísimo tu testimonio, que no es fácil, no es fácil. Es muy difícil y me ha costado trabajo. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso te lo agradecemos doblemente, porque no es lo mismo el apoyo que estamos haciendo con esta videoconferencia o con este tema que haberlo sufrido en la propia familia, porque al final afecta a toda la familia y a todo el entorno de amistades y de la sociedad más cercana, ¿no? Entonces, por eso doblemente te lo agradecemos, porque creo que hace falta esto, ¿no? Un testimonio así. Si me lo permites, Nati, yo me gustaría decirle a María Ángeles que yo la entiendo y te aseguro que a lo mejor yo mejor que nadie te entiende, ¿sabes? Pero tienes razón, o sea, el tsunami que levanta en una familia, la gente no lo sabe. O
sea, no lo sabe. Nosotros hemos llegado a ver familias que se han separado precisamente por un acoso escolar. Y las secuelas que padecen con el paso de los años y con el paso del tiempo, la gente no es consciente de todo lo que provoca. También es cierto que cuando se van de un colegio, desafortunadamente, porque yo considero que no se tienen por qué marchar, se van con una mochila a la espalda, ya llevan una mochila a la espalda cuando se van para otro colegio. Y encima tenemos la pena de esta sociedad que se encarga todavía más de llenársela de piedras. Entonces, bueno, pues sí que te entiendo, María Ángeles, de verdad que te comprendo y espero algún día sentarme contigo a tomar un café y hablar de todo ello porque creo que nos vamos a entender las dos muy bien. Y tienes razón, creo que se tiene que tipificar en un código penal, es una de las reivindicaciones que se vienen haciendo desde ASBIC. Creo, siempre lo he dicho, que hay delincuentes de 10 años y la ley del menor, la LOPREN, por desgracia, no nos está ayudando a todo esto. Entonces, creo que se debe de ver las cosas no solamente desde el ámbito de la reeducación, sino desde el otro ámbito de las secuelas que provoca y no se está viendo. Y por parte de muchos estamentos como fiscalías se cierran los casos sin investigar, siquiera. No todos, afortunadamente, pero es algo que hay que cambiar también, por lo que hay que luchar. Así que yo te doy mi palabra que seguiremos en ello. Por lo menos hasta que yo pueda y hasta que yo diga no puedo más. Pues me gustaría, si en algún momento os puedo servir de algo, si en algún momento pues podemos vernos, hablar de este tema. A mí sí me gustaría que se hicieran cosas. Hay muchas cosas y sobre todo porque te digo que hay muchas secuelas y hay muchos problemas de fondo, pero a todos los niveles. En una familia esto marca, pero sobre todo a quien marca es a quien ha sufrido el acoso. Y directamente a la persona que está directamente a su lado. Porque en una familia pues hay hermanos, hay padres, pero hay alguien en que directamente recae la mayor parte del peso. Pienso Además que hay otro... Perdona, pensé que habías acabado. Hay otro tipo de acoso del que no se habla y es el que sufren los padres, el acoso social por parte del resto de la gente, en el que te señalan, te critican y se ponen de parte, como si hubiera que elegir. Realmente creo que no tenemos que llegar nunca a tener que elegir. Eso es algo que no se debe hacer. Ese es otro tipo de acoso que sufren los padres cuando salta un problema de acoso escolar al ámbito ya de los padres. Ese es otro de los acosos que sufren, el tener que ir señalados y el tener que escuchar a tus espaldas cosas que no debe de ser. Pero bueno, esto es así y bueno, pues a mí también me gustaría hablar contigo cuando quieras. Te vuelvo a decir que ASBIC está abierto a todo el mundo y que hace mucho falta hablar muchas veces de todo ello y el testimonio que has aportado esta tarde para mí es fundamental y es desde luego súper valiente porque hablar de ello no es tan fácil, te lo puedo asegurar. Muchas gracias a las dos. Si alguien quiere comentar algo más, porque nos estamos acercando así como a la hora final para que no... Peligrosamente. Alguna persona, a ver, tenemos aquí abuelos de nietos que están en edad escolar y que seguro, y padres como Arantxa, Carmen, no sé tu situación, pero bueno, yo creo que no sé, algún comentario que queráis hacer, aprovechad ahora. Si no, yo mientras tanto quiero decir que has puesto el teléfono, Antonio, de la asociación, por si alguien... Sí, sí, ¿no? Bueno, se ve, Nati. Ah, sí, vale, no lo había mirado. Vale. Pues nada, no, mientras... No soy capaz de apuntar como los del tiempo. Mariano, ¿vas a participar? Cuéntanos. ¿Quién? ¿A quién? Mariano, ¿has abierto el micrófono? Pues digo, que va a decirnos algo. Que yo, lo que asisto al colegio, procuro estar atento a este tema, porque me preocupa mucho. Es lo que os puedo comentar.
¿Qué ves en la puerta del colegio? Porque, claro, lógicamente, como tú... Bueno, actualmente lo que veo, actualmente no veo nada. No ves nada, bueno. Porque veo colas. Pero bueno, anteriormente sí estaba esperando a las puertas de las aulas cuando entraba, etcétera. Bueno, yo en principio no he apreciado, lo comentaba antes al principio, no he apreciado. Pero sí es un tema que me preocupa mucho. Lógico, como a todos. Y sobre todo lo que veo es que pasa el tiempo, aunque digas que va disminuyendo, dicen que la estadística va disminuyendo, pero yo no sé si esto se puede erradicar o quedar a un mínimo. Aunque yo te aclaro. El ejemplo, aunque el ejemplo que nos dan los mayores, o que damos los mayores, cuando hay insultos en Twitter, etcétera, no son nada ejemplares, empezando por nuestros dirigentes, que ellos son los primeros que insultan. Y nada más. Es que hay un modelo educativo que está fomentado a veces por los medios de comunicación, y ahí quería yo preguntarte si realmente tanta difusión en los medios de comunicación, pues de vídeos, ¿es favorable o desfavorable? Pues mira, antes que nada le quiero decir a Mariano que efectivamente tiene razón. Se educa con el ejemplo, y el ejemplo que hay hoy en día no es bueno, en ningún ámbito, ¿sabes? Pero desde el ámbito que él dice todavía es peor. O sea, eso sí es cierto. En cuanto a las estadísticas que hablabas tú de que bajaban, no, esto es un delito que está cotizando al alza, o sea, siempre lo ha habido, pero realmente se habla más ahora. O sea, hace unos años no se hablaba tanto, ahora se habla más, por eso es más evidente. Lo que dice Nati, aparece en los periódicos. Pues mira, muchas veces cuando aparecen los periódicos es cuando realmente se ponen las pilas y empiezan a hacer algo, ¿sabes? Entonces, sí, perdona. Cuando vídeos, Carmen, cuando salen los vídeos tan agresivos, ¿no? Que bueno, son muy sensacionalistas, yo me pregunto si tanto vídeo no anima a muchos acosadores a seguir el ejemplo. Pues por desgracia hoy en día tenemos chavales que hacen todo ese tipo de cosas simplemente por figurar, porque también hay una estadística en la que le preguntan a los chavales por qué hacen ese tipo de cosas, y creo recordar que un 14, un 15% responde que no lo saben. O sea, y otro 19 y pico responde que por figurar. O sea, eso sí que es verdad que es un arma de doble filo ese tipo de cosas. También muchos vídeos de los que se ponen ahí tampoco se tiene en cuenta el que son menores, y que hoy son menores, pero dentro de 10 años no lo serán tanto, y también le puede perjudicar la vida dentro de un tiempo a todo ello. Eso no se tiene tampoco en cuenta. Entonces, es un arma de doble filo realmente. Porque, por un lado, sí que durante un tiempo se habló de que viendo todo ese tipo de cosas aumentaban más los delitos. Y por otro lado está el tema de concienciar siempre. Como te he dicho antes, muchas veces cuando salen en la televisión, cuando salen en los periódicos, es cuando la gente se empieza a poner las pilas. Por desgracia, el acoso escolar es algo mediático. Momentos y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero al día siguiente nadie se acuerda de ello. No es como otro tipo de lacras, y realmente es lo que te encuentras, que es muy mediático en el momento que se produce, en el momento que sale en la tele, pero al día siguiente se ha olvidado en cuanto ha dejado de salir, por lo que sí que es cierto que a veces sí se demanda que salga más. Pero yo creo que pierden en muchas ocasiones las formas en las que lo sacan. Realmente es entender que las formas en las que se sacan las cosas, en las formas en las que se actúan con muchos padres que son inducidos, por decirlo de alguna manera, o engañados en muchas ocasiones a contar ciertas cosas en ciertos sitios, y les saltan la pregunta que no quieren oír, es cuando donde yo veo realmente el morbo, por decirlo de alguna manera, que por desgracia esta sociedad busca, y yo no he podido con él toda mi vida. Es que se manipula mucho la información, entonces... Bueno, no sé si alguien más, damos paso a la última pregunta o al último comentario y presentamos ya la actividad de enero, que será también muy interesante. Si alguien quiere cerrar con una última
participación, pues lo agradecemos, porque ya casi llevamos 1 hora, aunque se nos haya pasado, a mí se me ha pasado muy rápido, pero bueno, tampoco queremos cansar, ¿no? Que los medios, las videoconferencias al final cansan. Entonces, la última pregunta o el último comentario, Antonio, si quieres cerrar. No, nada, recordar que los datos de ASVIC, que son asvic@gmail.com, y el teléfono, Sí. a ver, 644-848609. Cualquier duda, pues están a vuestra disposición y bueno, y si no sois capaces de contactar con ellos, pues nosotros también podemos ayudar y facilitar esos contactos. Pues Carmen, te agradecemos muchísimo tu colaboración y tu participación y sobre todo tu tiempo, porque en estos momentos el dedicar tiempo a los demás está muy valorado. Y nada, deciros que en enero continuaremos con otra conferencia súper interesante de otra expertísima en control de cómo actuar ante las redes sociales y todos los ataques que tenemos en las redes sociales, en los teléfonos, en todos los dispositivos, ¿no? Ya os mandaremos el cartel. Y nada, Carmen, te damos un aplauso, abrimos los micrófonos y te damos un aplauso. Yo, si me permites, Nati, os quería pedir perdón porque lo mismo he ido muy deprisa. No, pero el tiempo a veces es traicionero y bueno, pues agradecer que estéis aquí, que yo sé que el tiempo es muy válido para todo el mundo. Para mí ha sido un placer y bueno, pues animaros a todos, algunos conozco, otros no, y animaros a todos a que si en algún momento queréis conocernos, nuestra casa está abierta para todos vosotros. Y un café pendiente por ahí ha quedado, ¿eh? Vale. A ver, no otro por ahí también, pero bueno. Agradecemos a las personas que están conectadas de otros países que hayan tenido este interés por el tema. Le damos un abrazo, Carmen, y hasta que quieras, aquí esta ventana está siempre abierta. Un abrazo. Digo, un placer.